Y para mí eso es una de las mejores cosas de ser piloto, que no me despierto cada mañana diciendo qué pereza otra vez voy a la oficina o al donde sea, ¿sabes? Ujú. Aunque es verdad que, como todos los trabajos, al final se puede hacer un poco rutinario, siempre hay un componente de emoción Mm. y que te gusta lo que haces. Muchos de nosotros, eso es una chorrada, pero es muy ilustrativo. No decimos me voy a trabajar, decimos me voy a volar, porque no, Me- muchos de nosotros casi no consideramos como un trabajo esto. A veces incluso me sorprendo, digo, hostia, y encima me pagan por hacer esto. Para mí eso es lo mejor. Bienvenidos una vez más a Big Talk. Hoy tenemos a un invitado especial, un amigo mío de toda la vida, que fuimos juntos a parvularios y que a día de hoy conectamos a distancia en épocas de confinamiento. Es una persona que ha cumplido su sueño de ser piloto de avión. Desde pequeño ya quería ser piloto de avión, quería manejar aparatos grandes y hoy tenemos la suerte de poder entrevistarle y saber de primera mano cómo piensa un piloto. Así que bienvenido, Bernat. ¿Qué tal? Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de estar aquí contigo, de verte otra vez después de tantos años. Encantado. Genial. Pues yo sé que tampoco, bueno, estáis confinados aquí, los pilotos tampoco tenéis mucho tiempo, así que tampoco te voy a tomar mucho tiempo, pero he preparado unas preguntas y nuestra audiencia también nos ha pedido algunas preguntas y las tengo por aquí apuntadas también. Así que, bueno, primero de todo, dinos, cuéntanos quién eres, para que la gente te conozca un poco. ¿Cómo te definirías a ti mismo? Pues soy Bernat Mas, de Sant Just, Barcelona. 31 años, llevo un poquito más de 5 años trabajando de piloto comercial. He pasado por diferentes empresas. Ahora mismo me encuentro en el Oriente Medio y nada más. Estáis confinados. Dices que estás. ¿Dónde te encuentras? En medio del desierto. Sí, estoy casi en medio del desierto, Ujú, con 40 grados fuera casi o hoy incluso un poquito más. Y aquí no estamos confinados obligatoriamente, ujú, no hay un confinamiento por ley, pero sí que como todo está cerrado, todos los negocios, restaurantes, centros comerciales, todo está cerrado, pues no hay prácticamente nada que hacer. Entonces nos quedamos en casa para mm, nuestra seguridad. También porque los casos están subiendo bastante, aquí sigue subiendo, mm, empezó un poco más tarde el brote, así que nada, ya, aquí estamos en casita eh, sin salir. claro, claro. Bien, entonces, cuéntanos, bueno, no todos los días se tiene, no todos los días se tiene la ocasión de hablar con un piloto. Mucha gente am, opinará lo mismo, ¿no? Muchos de nosotros viajamos bastante, pero nunca tenemos la ocasión de ni siquiera hablar con los miembros de la tripulación. Hay mucho protocolo, te saludan, pero claro, nunca tienes la oportunidad de hablar con un piloto de avión. Entonces, cuéntanos tus orígenes. ¿Qué te llevó a ser piloto de avión? Pues desde muy pequeño ya empecé a sentir como una especie de atracción hacia los aviones, hacia todo lo que era el mundo de la aeronáutico. Eh, pero siempre lo había visto como si fuera una cosa muy lejana, como el que quiere ser futbolista o el que quiere ser astronauta. Eh, hasta que un día, mm, gracias a mis padres, a su ayuda también, por supuesto, Mm, conseguí empezar los estudios y antes de que me diera cuenta ya estaba metido en la cabina de un avión ujú, y, y nada, muy feliz. Pero bueno, como la gran mayoría de pilotos, yo creo que es algo muy vocacional. Es algo que no sabría si el 100%, pero muchos siempre hemos querido ser pilotos, es algo que llevamos dentro
y, y siempre nos ha gustado. Aunque, ya te digo, yo al no tener nadie cerca que lo fuera, ni nadie cerca que estuviera relacionado con el mundo aeronáutico, no me lo planteaba como una opción real, simplemente era como un sueño. Entonces, nada, pasaron unos cuantos años hasta aquí vi que sí que se podía cumplir y, y nada, y aquí estamos. Ujú. Gracias. Am, entonces, ¿dirías que hay un momento de tu vida, quizás antes o después de ya ser piloto, un punto de inflexión en tu vida en que todo cambia y lo ves de una manera diferente? Pues yo cuando acabé bachillerato empecé a estudiar ingeniería informática. Hice el primer año de ingeniería informática y no me gustó nada. No era lo que esperaba. Me costaba muchísimo ir a clase, estaba muy desmotivado. Y al final de ese año le planteé a mis padres que yo lo que siempre había querido era ser piloto. Eh, Descubrí que había una escuela bastante cerca de casa donde hacían los estudios. Y nada, fuimos a mirarlo, estuvimos discutiéndolo un tiempo y yo creo que en el momento que mis padres decidieron apoyarme en esta idea y, y dijimos, venga, a por todas por este camino, yo creo que ahí fue un punto de inflexión muy grande. Empecé los estudios de piloto y la verdad es que todo cambió porque nunca había tenido yo una sensación de disfrutar, de querer cada día más, aprender más, de, de pasarlo bien yendo a clase. eh, y a partir de allí todo se me hizo mucho más fácil y la verdad que yo eso lo veo como el punto de inflexión, cuando tanto yo como mis padres dijimos a por todas, vamos Sí, a ir por este camino. genial. Entonces, ¿qué se necesita para ser piloto y cuánto cuesta económicamente? Bueno, eso es una de las grandes preguntas. Eh, para ser piloto simplemente hay que pasar unas pruebas médicas, son bastante básicas. Mucha gente me pregunta si con gafas puedes ser piloto de avión. Sí, a no ser que tengas muchísimas dioptrías, se puede ser piloto de avión, son unas pruebas médicas bastante básicas. Y una vez has pasado estas pruebas médicas, hay el requisito que quizá echa para atrás a más gente, que es el requisito económico. Los estudios, depende de dónde los hagas, pueden costar entre 50 y 90.000 euros. Es bastante dinero, obviamente. Esto incluye, lo que lo hace tan caro es sobre todo las prácticas de avioneta. Necesitas hacer unas 200 horas de prácticas de avioneta, algunas con un instructor, otras solo, otras con avionetas de un motor, otras con avionetas de dos motores. Así que eso es lo que hace que suba tanto el precio. Pero sí, eh, ese sería el Mm, requisito, uno de los requisitos más duros mm. quizá, iniciales para ser piloto. Y he oído que algunos cursos de algunos pilotos, es decir, empiezan a estudiar y luego cuando ya son pilotos siguen pagando el curso. Eso es en algunas Sí, compañías. sí, a ver, hay, hay un dicho que es que sabes cuándo empiezas a pagar, pero no sabes nunca cuándo acabas, porque eh, siempre puedes incrementar tus... a ver, te cuento un poco, para no hacerlo muy lioso, te cuento un poco cómo funciona. Tú tienes una licencia de piloto que sería básicamente como un carnet de coche, un carnet de camión, pero de avión. Cuesta más dinero y cuesta más tiempo sacárselo, pero al final es una licencia, un carnet como el patrón de barco, como cualquiera de estos.
Una vez tienes esta licencia, aún no puedes ser piloto comercial. Necesitas especializarte en un tipo de avión. Eh, esta especialización sería como hacer un máster en cualquier otro trabajo. Eh, Hay compañías que efectivamente te lo están haciendo pagar a ti. Otras compañías te hacen pagar una parte, otras compañías te lo descuentan del sueldo durante unos cuantos años, otras compañías pues te lo pagan ellos y te obligan a quedarte unos cuantos años con ellos, y si te vas antes, pues les devuelves el dinero. Hay muchas maneras de hacerlo, pero sí, esta especialización pues puede costar, depende del avión, sobre unos 20.000 euros más. Ujú, ok, vale. Am, no sé si enlazar con esta pregunta. Claro, hablamos de cifras económicas relativamente grandes para la población media, pero ¿cuánto puede cobrar un piloto después? Depende de la compañía, me imagino, pero... Eh, es muy relativo porque hay muchos factores em, hay muchos factores en esto. Es decir, hay muchos tipos de contrato diferentes. Hay contratos que se cobra simplemente por las horas de vuelo que haces. Hay contratos que se cobra un fijo independientemente de las horas que hagas. Em, hay contratos, quizá la mayoría, que son como la media. Es decir, te pagan un fijo base y luego un X por productividad. Sí que es muy difícil definir como un sueldo medio de los Mm. pilotos. También depende del país donde estén. eh, es muy diferente. Entonces, Pero podrías no te decir, sabría decir ¿no? no te sabría decir Bueno, una media categorías. general. Es decir, mira, un piloto junior puedo cobrar esto, o diferentes rangos, porque habrá capitán, ¿no? Habrá o diferentes rangos. Sí, hay varios rangos. Eso también depende de la compañía que establezca sus rangos. No es como, no están predefinidos ya. Hay compañías que solo tienen primer oficial y comandante. Ujú. Aquí no se llama piloto y copiloto nunca, es primer Vale. oficial o comandante. Luego hay otras compañías que tienen segundo oficial, primer oficial senior y comandante, comandante senior. En, en España la mayoría son primer oficial y comandante, aunque dentro de esas categorías hay niveles salariales, Mm. obviamente. Eh, no sé, no sabría decirte. Sería. ¿No te atreves a decir una cifra o un rango de Es que cifras? cuando empiezas, en muchas compañías la cifra es bastante más baja de lo que la gente se piensa. Ujú. Y en muchas compañías, sobre todo las españolas, podríamos decir que es una carrera de fondo. Es decir, empiezas cobrando poco y trabajando mucho, teniendo derecho a muy poco, y, y acabas pues cobrando bastante bien. Mm. Eh, hay compañías que puedes empezar cobrando menos de 2.000 euros Ujú. al mes, y, y luego pues hasta, hasta lo que quieras. Porque a partir de ahí ya, cuando ya eres comandante, senior, incluso eres instructor, incluso puedes tener algún cargo en la empresa, eh, pueden estar cobrando cifras bastante altas de 15, 20.000 euros. O sea, el rango es Vale. muy, muy, muy amplio. ¿Qué rango tienes tú ahora mismo? Yo soy primer oficial senior en la Vale, compañía que estoy ahora. ok. Vale, pasamos a la siguiente pregunta. Volvemos a los estudios, o en el proceso de ser piloto. Me imagino en los estudios, prácticas y demás. ¿Qué es lo que Ujú. te gustó más y lo que te gustó menos de ese proceso? ¿Qué es lo mejor y lo peor? Lo que me gustó más fue, como te comentaba antes, que disfrutaba lo que hacía, disfrutaba aprender, que es algo que hasta ese momento prácticamente no había experimentado. Y,
Y sobre todo también las prácticas de avión. Son unos recuerdos muy, muy bonitos. La primera vez que te subes a una avioneta, que la pilotas tú. Mm, La primera vez que pilotas tú solo una avioneta sin nadie al lado. Eh, Tengo un montón de recuerdos muy, muy, muy bonitos de ese momento. Para mí eso fue lo mejor de mm, estudiar para piloto. Sí, las prácticas, eh, viajes con avioneta, que claro, no son muy largos, pero son muy interesantes, como tú solo ahí tienes claro, que buscarte, no buscarte la vida, porque todo está estudiado de antemano, pero es ya, 100% tu responsabilidad. exacto. No puedes tener un error ahí. Antes de volar hay simulaciones, ¿no? Muchas antes de volar, imagino. Eh, no Unas te creas que cuantas. muchas. Cuando empiezas los estudios de piloto vas con un instructor al lado, alguien bastante experimentado. Mm, En los dos asientos hay mandos para llevar el avión, así que él te va guiando hasta que ya eres capaz de hacerlo tú solo. Normalmente no se tarda mucho en aprender a hacerlo tú solo, es decir, el primer vuelo completamente solo que haces quizás a las 20 horas de prácticas, o sea, no se necesita tampoco muchos más. Y empiezas a volar aviones que tienen se vuelan visualmente, es vale. decir, tú vuelas mirando por la ventana, guiándote por referencias externas, vas con un mapa eh, y vas guiándote por unos instrumentos muy simples que simplemente te indican lo más básico, la velocidad, la altitud Ok. y el rumbo, y ya está. Luego empiezas a aviones un poco más complejos, con instrumentos más complejos, y ya puedes volar de noche, puedes volar sin visibilidad y muchas otras cosas. Eso es interesante porque, bueno, yo te hablo desde a nivel usuario, pasajero. Am, bueno, yo sé que los aviones están muy controlados y se dice que es el medio más seguro que hay. Am, entonces, realmente se tiene esa concepción de realmente el avión se pilota solo. Y realmente es así, pero tampoco es así, ¿no? Pero ahora me ha surgido la pregunta, claro, sin visibilidad, ¿qué quiere decir? Que realmente el avión sí que se pilota solo. Llega a un destino, ¿qué pasa ahí dentro? Eh, es, es, es una pregunta que me hacen mucho. Me dicen, si tú solo tocas un botón y eh, a ver, no es tanto como la gente cree. Es verdad que el avión tiene un piloto automático, el avión em, se guía solo, pero tú tienes que ser el que da las órdenes al avión, tienes que programar la ruta y no solo eso, sino el avión tiene una ruta predefinida, pero en medio de esa ruta puede haber una tormenta, Mm, entonces tienes que evitarla. vale, Puede que en esa ruta eh, pase cualquier cosa, es decir, se cierre, hayan demasiados aviones y entonces el controlador te dé otra ruta, entonces tú tienes que cambiar la ruta, tienes que estar monitoreando que los parámetros del avión estén correctos en todo momento. mm, Los aviones al final son máquinas muy bien claro, diseñadas, muy precisas, pero que necesitan operadores que las estén controlando y mm, nosotros cada vez más somos operadores de estas máquinas más que pilotos. ya. Am, Cuando hay turbulencias, cuando algo raro pasa, que la gente se vuelve loca, ¿realmente hay algún riesgo de que algo pueda ir mal durante el vuelo? No, a ver, las turbulencias siempre me gusta decir que no son peligrosas. La gran mayoría de turbulencias no son peligrosas para la estructura del avión. Lo más peligroso que puede pasar en una turbulencia es que te des con la cabeza contra el techo o Mm, que salte algo volando y te den la cabeza. Eso es lo más peligroso en una turbulencia. ¿Existen turbulencias que podrían dañar la estructura del avión? Sí.
pero son turbulencias que están muy localizadas, por ejemplo, dentro de cumulonimbus, que son las nubes de Ujú. tormenta. Entonces nosotros tenemos equipos que nos indican dónde están estas nubes y cómo evitar estas turbulencias, y siempre pasamos muy alejados de esas turbulencias. Vale. Entonces, las turbulencias que puede experimentar un avión, y la que ha experimentado la gran mayoría de personas, están muy alejadas de los límites estructurales del avión. Es decir, que la peor turbulencia que hayas sentido tú en tu vida, lo más seguro que estaba muy, muy, muy alejada de lo que puede realmente aguantar un avión. Ujú. Así que no son peligrosas. Para el avión no se va a caer, pero ponte el cinturón, porque yo he tenido pasajeros que se han abierto la cabeza por estas cosas. Claro, es muy importante, ¿no? Ponerse el cinturón cuando lo dice. Sí, es más importante Claro, de lo que parece a claro, porque veces. realmente es un cinturón que no es como el cinturón del coche, simplemente te sujeta Sí, las piernas, ¿no? el cinturón del coche está hecho para Mm. sujetarte en caso de accidente. El cinturón del avión no funciona en caso de accidente porque eso no te va a salvar en un accidente, pero Mm. te va a salvar de salir volando en una turbulencia fuerte, Claro, sí, de darte con la cabeza eso es muy en, interesante. en el techo. Sí, sí. Otra cosa, desde tu punto de vista, tienes algún miedo al volar? Es decir, ¿qué es lo peor que tú digas, ostras, que no pase esto? ¿Qué es lo que peor puede pasar en un vuelo? Yo miedo a volar no tengo ninguno. Confío en el avión, confío en mis aptitudes, confío en que podré resolver cualquier o casi cualquier situación que se presente, pero sí es verdad que hay muchas situaciones que te dan mucho respeto. Eh, es decir, hay situaciones que te exigen mm, dar la respuesta correcta en el momento correcto. Y esto es a veces da respeto, porque en tus manos hay muchas vidas. Claro. Entonces, ya te digo, miedo no hay, pero sí hay respeto Mm. a responder bien en las situaciones importantes. ¿Podrías dar alguna de esas situaciones, algún ejemplo? Bueno, hay días con mucho viento, hay días donde la pista puede estar helada o con Mm. nieve o con agua. Entonces, son momentos donde tú tienes que hacer un aterrizaje bueno, si no puedes poner en peligro a la gente. Claro. Nosotros estamos entrenados a hacer estos aterrizajes, pero la cosa está en que la gran mayoría de veces el día está tranquilo, no pasa nada, entonces quizá una de cada 100, una de cada no sé cuántas, Mm. te exige que Te pone sepas a prueba, hacerlo de otra manera. claro, Exacto, te pone a prueba. Y, y tienes que estar preparado para el momento que te ponga a prueba. Muchas veces no sabes claro. qué día va a ser ese. Y no solo eso, muchas veces el avión, como os he dicho, son máquinas y las máquinas fallan y pueden fallar en vuelo. Mm. Entonces hay que saber responder y saber cómo actuar en ese momento. O sea, el nivel de responsabilidad del piloto es brutal, porque el nivel el pasajero confía un montón en que todo va bien y a la mínima que hay algo que no funciona bien es motivo suficiente como para poner la compañía de patas arriba o algo así, me imagino. Sí, a ver, hay una cadena de gente, tanto mecánicos, ingenieros, los pilotos, que nos preocupamos y trabajamos para que todo salga bien, para que todo, en caso de cualquier error, no se ponga en riesgo nada. Y, y nada, simplemente eso. Mm. Hay una responsabilidad
muy grande, pero para eso hemos estudiado tanto y para eso nos preparan tanto para poder asumirla. Y, Mm, y vamos, ya, vale. eh, creo que la gran mayoría de nosotros estamos entrenados para esto, es nuestro trabajo. Mm. Bueno, yo no conozco a nadie que no confíe en una compañía. Hay gente que no le gusta volar, pero la gente que conozco que le gusta volar no tiene ninguna duda de que eso va a salir bien. Es decir, Sí, creo a que las ver, compañías hacen un trabajo muy bueno ahí. sí, no solo las compañías, sino la legislación. Es decir, Ujú, nosotros eh, no conozco demasiados trabajos, demasiadas profesiones donde cada 6 meses mínimo, por ley, te tengan que examinar. ujú, Ni el cirujano más preciso de ocular, por decir algo, creo yo que tiene que pasar un examen ante la autoridad cada 6 meses demostrando que sigue sabiendo operar. ujú, Nosotros, cada 6 meses, por ley, muchas veces es cada menos, tenemos que pasar un examen con la autoridad donde nos ponen en un simulador y nos empiezan a poner problemas en el avión y tenemos que resolverlos. Entonces, em, realmente el nivel de entrenamiento que hay es muy alto. genial. Desde tu punto de vista, ¿cómo ves, según la pandemia del coronavirus y todo esto, cómo ves que va a afectar esta situación al tema de volar? Pues bueno, no soy ningún experto en economía. Eh, lo único que puedo comentar aquí es que eh, las aerolíneas, desde mi experiencia, son empresas muy, muy sensibles a, a los cambios y a las crisis económicas. Entonces, esto lo más seguro es que sea una crisis económica, es decir, va a afectar bastante a las compañías. Hay algunas que ya han quebrado. Em, la gran mayoría, me atrevería a decir, ahora mismo están sobreviviendo gracias a las ayudas de los gobiernos, Ujú, porque las compañías aéreas, la mayoría de compañías aéreas no tienen en propiedad los aviones que tienen, son leasings, son alquileres. Es decir, que cada minuto que el avión no está produciendo y ellos siguen pagando el alquiler del avión, son muchos, muchos millones de pérdidas. Entonces, ahora mismo están sobreviviendo gracias a ayudas gubernamentales y la cosa está en saber cómo va a responder la gente después de esto. Si la gente va a seguir viajando, pues lo más seguro es que se recupere todas las aerolíneas, todos los puestos de trabajo, todos los aviones vuelvan a volar. Ahora, si la gente tiene miedo de volar, como pasó con las Torres Gemelas, o incluso la gente tiene miedo a viajar, o la gente eh, no quiere visitar otros países por posibles infecciones, posibles contagios, perdón. Entonces las aerolíneas se van a resentir muchísimo de eso y desgraciadamente seguro que muchos puestos de trabajo pueden perderse. mm, Aunque ya te digo que yo estoy optimista mm, porque creo que la gente va a seguir viajando, quizá no justo después de esta crisis, pero a medio plazo yo creo que todo el mundo va a volver a viajar mm. incluso más de lo que está viajando antes. Vale. Tengo una pregunta que la tenía por aquí. Es una pregunta un poco puñetera porque me imagino que no pasa en todas las compañías, pero ¿por qué hay tantos retrasos? A la gente le molesta Um, mucho, ¿no? Porque a veces a mí me ha pasado ir a volar, sí, estar ya dentro sentado en el avión y te digan 40 minutos más. Entonces no te queda otra. Entonces, ¿por qué pasa eso? sí,
Los retrasos se pueden deber a muchas cosas. Los retrasos pueden ser por causas técnicas, es decir, que el avión cuando intentabas arrancar o cuando eh, intentabas hacer cualquier cosa le ha fallado un sistema, entonces por seguridad se tiene que arreglar ese sistema antes de despegar. Puede ser por causas de control aéreo, que yo diría que es quizá la mayoría de las veces. Es decir, en el espacio aéreo hay muchos aviones, más de los que nos queremos. Ujú. Y para que vuelen con una distancia segura entre ellos, eh, cada espacio aéreo tiene una capacidad máxima de aviones. Entonces, hay unos sistemas informáticos que detectan si dentro de una hora ese espacio aéreo va a estar demasiado congestionado para poder eh, albergar ese número de aviones de manera segura. Entonces, si el sistema informático detecta que va a estar eh, demasiado, hay demasiados aviones en ese Sí. sistema, en ese espacio aéreo, perdón, lo que hace es poner retrasos. Dice, pues tú vas a salir 10 minutos más tarde, tú vas a Ujú. salir 20 minutos más tarde, tú vas a salir 5 minutos más tarde. Entonces, escalona un poco la llegada de aviones a ese espacio aéreo para que no se acumulen tantos. Mm. Te he dicho dos motivos, pero seguro que hay Ya. infinitos más. O sea, a veces es no por espacio aéreo, sino por llegadas por llegadas a un aeropuerto, por salidas, porque la pista hay demasiada cola para salir. Pueden ser millones de cosas. Y vamos, siempre se intenta eh, hacer todo lo posible Mm. para que estos retrasos sean lo mínimo posible, porque nosotros, los pilotos y la compañía, somos los primeros interesados Claro, en, en que el avión llegue lo antes posible allí. Así claro. que, ya te digo, Mm. es verdad que hay muchos retrasos, incluso a veces demasiados, Mm. pero también piensa que un aeropuerto, un espacio aéreo son sistemas muy complejos de gestionar, muchísimos trabajadores, muchísimas Ya. departamentos diferentes que tienen que trabajar como un reloj y a veces eh, no se trabaja tan preciso, alguna parte puede fallar y eso genera que todos los demás departamentos se resientan un poco. Mm. O sea, desde tu punto de vista, eh, que no habría nada que pudieran hacer y dices, hostia, ya se hace todo lo posible, pero aún se podría hacer algo más. No hay nada de eso, ¿no? Yo creo que no. Yo creo Vale, vale. que todos los No, bueno, departamentos se, se esfuerzan, porque es lo que te comentaba, ¿no? No hay ningún departamento que esté interesado en que el avión salga tarde. vale. Entonces, lo que sí que puede haber pasado una vez es que los departamentos estén colapsados, porque muchas veces cuando le pasa un retraso a un avión, le están pasando a muchos más a la vez. Mm. Entonces, eh, puede que alguna vez haya dado el caso, seguro, vamos, que el departamento esté Mm. colapsado, no te pueda gestionar alguna cosa que necesite en este momento y eso se retrasa un poco más. Mm. Pero todo el mundo está trabajando Vale, para que no pues pase. queda claro, ¿eh? La gente que no se ponga nerviosa cuando hay retrasos, que todo se soluciona lo más rápido posible. Sí, Vale, que paciencia. tengan en mente que todo el mundo detrás detrás de las Mm. cámaras, por decirlo de alguna Sí. manera, está trabajando para Mm. solucionar ese problema. Es buena idea traerse un libro para leer, ¿no? Por ejemplo, por si pasan cosas de esas. Sí, y sobre todo venir concienciado de que estas cosas pueden pasar. Mm. Incluso estas cosas y otras. Puedes despegar, que el avión le pase cualquier cosa o que algún pasajero, como a mí me ha pasado ya varias veces, se encuentre mal y tengas que darte la vuelta y tú pensabas que llegarías a tu destino en 2 horas y el Mm. avión se ha tenido que dar la vuelta y volver al origen. Mm. Todas estas cosas hay que estar concienciado de que Mm. pueden pasar. Ok. Entonces, ahora desde tu perspectiva también como piloto,
Yo porque te conozco de toda la vida y no te veo como un piloto de avión. Entonces, pero otra gente sí, ¿no? Y dices, ostras, es piloto y tal. ¿Qué tipo de relación tienes con las personas, aparte de familiares y amigos de toda la vida? ¿Tienes algún...? Bueno, Bueno, cuéntame. a ver, una relación muy normal con todo el mundo, Mm, eh, pero sí es verdad que el ser piloto despierta mucha curiosidad en mucha gente. Entonces, te hacen, siempre que alguien se lo dice o tú se lo dices o cualquier cosa que se enteren que eres piloto, te empiezan a hacer claro, muchas preguntas normalmente. sí. Te Eh, hacen entrevistas de vez en cuando también, ¿no? sí, sí, alguna. Entonces, nada, simplemente eso, muchas preguntas de mucha curiosidad. Mucha gente también le gusta mucho el morbo, es decir, me Mm, preguntan siempre que has tenido alguna situación peligrosa, qué es esa. lo más peligroso que te ha pasado. Eh, Algunos de eh, nuestros, alguna persona de la audiencia nos ha preguntado si has tenido alguna situación terrible, terrorífica. no, no, no he tenido terrorífica, no he tenido ninguna ocasión. Eh, hace relativamente poco murió una persona a bordo eh, debido a un problema con el corazón, un fallo, Ujú, un ataque al corazón, básicamente. sí. Eh, pero bueno, cosas de esas pasan no muy habitualmente, más bien muy poco habitualmente, Sí. pero, pero sí, son situaciones eh, pues desagradables. Mm, Pero bueno, terrorífica, no, yo mm. no he vivido nunca ninguna situación. Y ahora se me ocurre, supongo que te acordarás de aquel incidente de aquella compañía, aquel piloto que cerró las puertas y decidió estrellarse. Sí, Claro, esto no había pasado antes. Realmente estaba todo contemplado, pero eso no estaba contemplado y pasó. Entonces, ¿eso cambió de alguna forma la relación de sí. la A ver, aeronáutica? la aviación es un mundo relativamente nuevo, tiene poco más de 100 años. Bueno, poco más de 100 años se inventó el avión. Es Ujú, decir, que lo que es la aviación comercial apenas tiene 100 años, quizá un poco menos incluso. ujú, Entonces, aún estamos aprendiendo de nuestros errores. Entonces, aquí hay muchos de nuestros protocolos se han debido a, em, por decirlo de alguna manera, unos protocolos son proactivos y otros son reactivos. Es decir, algunas leyes o algunos protocolos los han puesto después de que pasara algo y otros los han puesto anticipándose a algunas cosas. mm, Como no te puedes anticipar a todo, hay cosas que a veces no piensas que puedan pasar. Es decir, el ataque a las Torres Gemelas nadie pensaba que pudiera pasar. mm. Pues a partir de ese momento, por ley, todos los aviones tienen que tener la puerta de la cabina blindada, a prueba de balas. No, no se puede dejar entrar absolutamente a nadie en la cabina de un avión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay muchos protocolos, muchas leyes, muchos procedimientos que están hechos preveniendo cosas, pero hay otros que están hechos una vez ha pasado algo para intentar que no vuelva a pasar. Con este caso que tú me comentas, pues también se han hecho algunos protocolos y algunos procedimientos que para evitar que vuelva a pasar. Mm. Una pregunta que mucha gente se hará, ¿no? ¿Los pilotos podéis volar gratis? Bueno, eso depende del contrato que tú tengas con tu aerolínea. Hay aerolíneas que en tu contrato te incluyen X número de billetes. Hay contratos que hay muchas variaciones allí. Es decir, hay muchas opciones. Sí que es verdad que la gran mayoría de aerolíneas mm, eh,
te facilitan billetes gratis o a un descuento muy elevado para facilitarnos a nosotros el volar. Nos dan unos beneficios. Supongo que como en cualquier trabajo, Claro, si eres pastelero vas a poder claro. comer pasteles gratis. Si eres Ujú. piloto de avión vas a poder volar gratis alguna vez, sí. Vale. Es decir, depende un poco del contrato que tengas. Algunos son más generosos, otros menos. Ujú. Las aerolíneas low cost normalmente son menos que las no low cost, pero sí, sí, normalmente tenemos beneficios. Eh, yo, por ejemplo, tengo beneficios para mí y mis familiares. Ujú. Está bien eso. Ellos pueden volar con billetes con descuento. Me preguntan también, ¿has visto algún ovni o cosas raras en el cielo mientras volabas? Esta es una de las grandes preguntas que también me hacen muchas veces cuando les digo que soy piloto. Yo ovnis siento decepcionar, pero no he visto ninguno. Mm. He visto meteoritos, bastantes, algunos impresionantes, muy grandes. Eh, He visto aurora boreal, he visto satélites alguna vez, he visto eh, la Estación Internacional Espacial alguna vez, Mm. Estación Espacial Internacional. Eh, pero Bueno, de ovnis los... extraterrestres no, pero si ovnis lo utilizas con el Claro, sentido estricto de objetos. la palabra, que son objetos no identificados, Mm. algunos sí. Claro. Algunos sí. Ves alguna cosa que no sabes lo que es, pero bueno, Mm. puede ser otro avión lejano que el Sol le está dando de alguna manera que refleja, o puede ser algún meteorito o alguna Mm. cosa. Claro, y tú también, claro, al estar en primera línea, tú estás en primera fila. Entonces, y tenéis tiempo para grabar con el móvil, para este tipo de cosas. Es decir, ¿se hacen esas cosas? Sí, alguna vez sí. Es decir, nosotros en un vuelo hay diferentes fases. Hay el despegue, bueno, antes del despegue está el rodaje por el aeropuerto, que es una fase muy... hay que estar muy atento. Luego el despegue, el ascenso, y una vez estás en crucero, es verdad que tienes unos momentos donde te puedes relajar un poco más. Siempre vamos dos pilotos, es decir, uno siempre se queda monitoreando los sistemas del avión, Mm. la navegación del avión, y el otro pues puede tener un momento más para relajarse. Nosotros comemos en el avión, eh, es decir, cuando, cuando uno está comiendo, el otro se encarga de asumir todas las tareas que hay que hacer en ese momento, y luego uno acaba de comer y luego come el otro. Eso es un dato curioso, no sé si lo sabías, que no podemos comer a la vez la mayoría de veces Pues sí, pasa algo, por, imagino. por si pasa algo. Y además no podemos comer la misma comida, Ah, ¿no? porque, porque si la comida estuviera en mal estado, Ah, claro. eh, Ujú. que no afecte a los dos a la vez. Así que Menos sí, es un dato curioso. Sí, es curioso, tiene sentido. También podría ser que Sí, las dos estuvieran mal, pero bueno, sería mucho. sí, pero bueno, ya estás poniendo barreras en medio Ya, para ya, que ya. ya es más improbable que las dos estén mal. ¿Y la comida es vuestra comida o os la da la compañía? A nosotros nos la da la compañía. Mm. Eh, es verdad que hay algunas compañías que no te la dan. Cada compañía es un mundo, es decir, como te comentaba, cada compañía te da unos beneficios diferentes, te Mm. da eh, unas condiciones diferentes. Ujú. Es decir, hay compañías que sí te dan comida, compañías que no te dan comida. Ujú. La gran mayoría sí que te dan comida. Vale. Am, Según tu recorrido, ¿qué fue lo más difícil de superar? Lo más duro. Pues una vez acabas todos los estudios, tienes que hacer como los exámenes oficiales para que te den la licencia
de piloto. Eso se basa en 14 exámenes que tienes que hacer en una semana. Bueno, lo puedes dividir en más tiempo, pero bueno, lo ideal es hacerlos en una semana. Y tienes 2 oportunidades en cada examen. Estos exámenes vienen de unos bancos de preguntas muy grandes, donde yo creo que el sistema está mal pensado allí, porque la, la gente, la gran mayoría de gente lo que hace es simplemente estudiarse las preguntas y respuestas e ir al examen, que no es nada fácil porque hay casi 20.000 preguntas y respuestas. Así que son muchísimas horas de estudio. Y aparte de ser muchas horas, es un estudio que no es agradable porque no es aprender, es simplemente memorizar. Y eso para mí es una de las peores cosas Vale. que hay en el proceso de ser piloto. Bueno, Pero bueno, una vez, una vez ya has acabado esto, empieza también un poco lo difícil, ¿no? Que es el encontrar trabajo y irte a convocatorias de compañías aéreas que, que pueden estar cientos de personas presentándose contigo, quizá hay muy pocas plazas. Eso es la parte dura de todo el camino, pero bueno, una vez lo consigues, mm, es muy satisfactorio. claro, tu sueño te empuja, ¿no? A tirarlo, claro. Sí, sí, totalmente. Genial. Buah, me ha encantado esto. Am, entonces, am, te iba a preguntar, ¿qué es lo mejor y lo peor de ser piloto? A lo mejor puedes dar otra respuesta en esto. Lo mejor de ser piloto para mí es el, eh, bueno, es un poco tópico, pero el haber cumplido un sueño. Y, y para mí el haber cumplido un sueño significa que me gusta lo que hago. Es decir, mm, creo que hay pocas profesiones donde puedes echar de menos trabajar, en el sentido de que puedes estar un par de semanas de vacaciones y ya sientes la necesidad de volver a estar en el avión, de volver a tener el avión en tus manos. Creo que es una sensación muy bonita. Es una sensación que hace que trabajar sea mucho más placentero. Y para mí eso es una de las mejores cosas de ser piloto, que no me despierto cada mañana diciendo qué pereza otra vez voy a la oficina o al donde sea, ¿sabes? Ujú, Sino que claro. cada día, aunque es verdad que como todos los trabajos al final se puede hacer un poco rutinario, pero siempre hay un componente de emoción Mm, y que te gusta lo que haces. Y muchos de nosotros, eso es una chorrada, pero es muy ilustrativo. No decimos me voy a trabajar, decimos me voy a volar. Porque no, muchos de nosotros casi no consideramos como un trabajo esto. A veces incluso me sorprendo, digo, hostia, y encima me pagan por hacer esto. O sea, para mí eso es lo mejor. Es verdad que también tiene una parte negativa y lo peor sería el número de sacrificios que tienes que hacer una vez eres piloto. Es decir, es una profesión que, se, que es un servicio a la otra gente. Y entonces, cuando más se necesitan estos servicios es cuando la gran mayoría de gente está de vacaciones, ¿no? Es decir, cuando todo el mundo está de vacaciones es cuando yo más trabajo tengo. Eh, Navidades, fin de año, Semana Santa, mm, muchas de estas celebraciones donde mucha gente se junta, donde hay muchas quedadas con amigos, con familias, muchas sabes que te las vas a perder porque tienes que estar llevando a gente a que se reúna con sus familias, a que se reúna con sus amigos. ujú. O sea que eh, eso sería una de las peores partes.
Vale. Y para cerrar ya, ya te voy a liberar. Dos preguntas un poco filosofales, ¿ok? La Sí. primera es, ¿qué crees que el mundo necesita más? Mm, una pregunta complicada. No sabría qué responderte aquí. Supongo que el mundo necesita, mm, yo no sé qué es lo que necesita el mundo, pero sé que si todo el mundo eh, trabajara de lo que le gusta de verdad, habría un índice de felicidad mucho más alto que se traduciría en sociedades mucho más eh, eh, creativas. eh, no sé qué más adjetivos ponerle, pero seguro que serían sociedades mejores si todo el mundo trabajara lo que quiera y disfrutara de lo que hiciera. No sé si te Brutal. vale como respuesta, Me vale muchísimo. Me encanta. pero no sé si es lo que el mundo necesita, pero sé que Ujú. sería un lugar mejor Ya. si todo el mundo, eh, eso, pues Estoy muy de acuerdo, ¿eh? Uno de los grandes fallos que tenemos es dejarnos llevar por las opiniones de otros y vivir vidas por otra gente que al final no, otra gente que no ni les va ni nos viene, ¿no? Cumplimos los sueños de otra gente en lugar de figurarnos cuáles son los nuestros. totalmente, totalmente. Muchas veces nos obsesionamos en lo que dicen que es mejor o en lo que piensa la gran mayoría de gente que es lo bueno Mm, y nos olvidamos de lo que queremos nosotros y de lo que nos gusta a nosotros y claro. de lo que nos hace felices a nosotros. Mm. Y la última pregunta es, ¿le darías algún consejo al Bernat del pasado? Pues un poco en la misma línea de lo que justo acabamos de decir. Mm, Es decir, eh, como te comentaba antes, yo empecé a estudiar ingeniería informática porque estaba haciendo lo que creía que tenía que hacer, ¿sabes? Lo que la gente me decía, mi familia me decía que sería bueno para mí. Entonces, yo me gustaría decirme a mi yo del pasado que no tenga miedo a seguir los sueños, mm, que a veces se cumplen. Es decir, eh, mm, si hay algo que te apasiona, adelante con ello, porque a la larga va a ser lo que realmente te haga sentir bien contigo mismo y tu día a día. mm, Así que yo me diría esto, me diría mm. que no pierda el tiempo escuchando las opiniones de los demás tanto y que escuche más mis propios sentimientos. Ujú. Genial. Yo creo que es una fantástica manera de acabar esta entrevista. Realmente el punto de esta entrevista era esto, era ver ver en primera persona eh, las palabras de alguien como tú, como Bernat, que ha cumplido su sueño, que ha tenido paciencia, que ha pasado por momentos muy duros, que le ha costado sudor y tinta, que su familia le ha apoyado, que siempre ha creído en él y que no se ha dejado llevar por las influencias de otras personas más allá de lo que pudieran haber influido en perseguir su sueño. Y que ningún sueño viene fácil, que nada es gratis ni nada cuesta poco trabajo. Es decir, que cualquier sueño para ser feliz cuesta. El éxito no es fácil, no es rápido,
y si algo queremos, tenemos que luchar por ello. Así que yo solo me queda decir muchísimas gracias, Bernat, por este tiempo. De Espero nada. que hayas disfrutado y que esto les sirva un montón a personas que tienen un sueño, que a lo mejor han pensado alguna vez en ser bailarines, cantantes, futbolistas, pilotos de avión, algo que suena un poco desorbitado y que a lo mejor sus propios padres le han dicho, con esto no te vas a ganar la vida. El dinero no tiene que ser una barrera, hay créditos, hay cosas, hay medios para conseguir los objetivos. Así que yo otra vez te doy muchísimas las gracias, Bernat, por Gracias a ti. por Un este tiempo. placer hablar contigo, Miquel. Ya sabes que cuando quieras aquí estoy. Un abrazo muy fuerte, Bernat, y adelante con tu sueño y que vueles pronto. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Chao.